es la renuncia del ministro Saldívar a esta ampliación de mandato que se iba o que se estaba proponiendo por parte que se pudiera llevar como proyecto en cuanto a la misma consulta o votación que se iba a llevar con los ministros de la Corte, en la cual él decide renunciar a esa ampliación de mandato, y les explicaremos un poco desde mi perspectiva el por qué se lleva así. Pero creo que un tema que es de suma trascendencia para que la gente lo pueda entender, que tengan conocimiento y sepan de qué se trata, es esta demanda que presenta el gobierno mexicano, que realmente de forma propia dicha es una acción civil que se presenta en los Estados Unidos. Y para que lo podamos entender, trataré de hacerlo como en derecho comparativo, ¿no? En México sería una demanda civil por daño moral a todas estas grandes manufactureras de armas que tienen su sede en los Estados Unidos y que de forma irresponsable y por negligencia criminal en cuanto a la venta que se tiene de estas armas de fuego de grueso calibre, que realmente fueron creadas para la guerra, la forma criminal en la que ellas terminan vendiéndole a los distribuidores y subdistribuidores este tipo de armamento, no cumple con la reglamentación necesaria que debería de existir. ¿Por qué es trascendente y por qué es importante? Porque incluso veremos una guerra mediática, porque recuerden que se está demandando, esta sí va a ser una guerra, hagan de cuenta, de David contra Goliat, porque se estará demandando a uno de los grupos más poderosos que existen en los Estados Unidos, y que a su vez Estados Unidos es tal vez el país más poderoso del mundo, no solo en materia militar y armamentista, sino también económicamente. Pero la trascendencia que va a tener esta demanda es importante no solo para México, sino para muchos países de todo lo que es nuestro querido continente americano, y que no dudemos que habrá por ahí varias asociaciones que se sumen a la demanda que está presentando el gobierno mexicano. Le explicaremos también por qué de alguna forma el gobierno mexicano es quien demanda y por qué no lo hace de acuerdo a alguna acción determinada. Porque simple y sencillamente, nada más en lo que fue el año pasado, de acuerdo a la introducción de forma ilegal que hubo de armas de los Estados Unidos hacia México, se contempla que fueron cerca de 350,000 armas que ingresaron de forma ilegal, y que se tiene comprobado que con esas armas fallecieron más de 17,000 ciudadanos mexicanos. Entonces, explicaremos cómo para todos aquellos que critican y que no saben entender cuál es la estrategia de seguridad nacional que se tiene en el país y cómo se está llevando a cabo, y el por qué todas van entrelazadas de una forma con otra, por qué es irnos al problema de raíz. Se le ha pedido desde hace muchos sexenios al gobierno de los Estados Unidos que regule la compra-venta de armas de fuego en territorio norteamericano, porque la problemática que nosotros veremos aquí, que vamos a analizar, es la siguiente. Esas armas que ingresan de forma ilegal a territorio mexicano son vendidas de forma legal de acuerdo a los estándares que tienen las empresas manufactureras para venderlas a los ciudadanos norteamericanos, y que de acuerdo a los derechos constitucionales que ellos tienen, que se manejan por medio de las enmiendas, la segunda enmienda les autoriza el poder comprar armas de fuego, poderlas poseer y poderlas portar. Y ahí es donde ellos tratarán de, ante los medios de comunicación, tratar de defender ese derecho constitucional que tienen los ciudadanos americanos, y México tratará de explicar por medio de los 2 despachos de abogados que contrataron, que son los mejores que hay en Estados Unidos para este tipo de acciones civiles, el por qué sí son negligentes, que incluso crean los mecanismos para que todo ese tipo de armas puedan llegar a los grupos delictivos mexicanos, como lo son aquellos del crimen organizado y lo que son los carteles del narcotráfico. Y me gustaría, si Adri me puede apoyar como introducción, darles por ahí un video que tenemos de la declaración que hace el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para que más o menos entendamos cuál es la magnitud de la acción de carácter civil de esta demanda por daño moral que está intentando el gobierno mexicano. Por favor, Adri, si nos apoyas.
No me extiendo, simplemente decirles, hoy dimos un paso, ya se presentó esta demanda, un paso importante. Esta demanda, pues son 2 años de trabajo. Confiamos en la calidad jurídica de lo que estamos presentando. Vamos a litigarlo con toda seriedad y vamos a ganar el juicio. Y vamos a lograr reducir drásticamente el tráfico ilícito de armas a México, que no puede permanecer impune respecto a quienes producen, promueven y alientan este tráfico desde los Estados Unidos. Muchas gracias. Bueno, como ya pudimos escuchar, el canciller está expresando de forma clara por qué el motivo de presentar la demanda y por qué hacerlo en Estados Unidos. Porque he escuchado incluso a algunos juristas, de los cuales yo tengo respeto por su trayectoria, más no por los comentarios que realizan, que yo siempre les he dicho, a ver, no perdamos el rumbo. Una cosa es que puedas estar de acuerdo o no con el gobierno de la Cuarta Transformación. Pero de ahí a que el criterio jurídico que tú tengas trates de manipular a las personas con tu punto de vista, pues por supuesto que estamos mal. Porque simple y sencillamente, para todas aquellas personas que dicen el hecho de que México vaya a tribunales norteamericanos es restarle autoridad a la soberanía mexicana. Y ahí es donde estamos mal, porque nosotros como gobierno mexicano podríamos tratar de imponer sanciones a estas manufactureras de armas. Y la realidad es que se van a pitorrear de la risa, porque van a decir, a mí no me interesa porque mi mercado legal de armas es en los Estados Unidos. No me interesa que México me ponga sanciones para la venta de armamento en su país, cuando aparte, para que puedan en México obtener de forma legal un arma, pues tiene que ser forzosamente por medio de la Secretaría de la Defensa Nacional o por medio de estos subdistribuidores que están autorizados ante la misma Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, nos vamos al problema de raíz. ¿Por qué nos vamos al problema de raíz? Si nosotros no le restamos la capacidad de fuego armamentista que tienen los grupos criminales, pues vamos a seguir librando guerras todos los sexenios y batallas todos los sexenios, porque no importa la gran cantidad de operativos y detenciones y decomisos que hagan las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, las policías estatales o municipales, simple y sencillamente los grupos criminales pues van a seguir teniendo la oportunidad de seguir obteniendo este armamento de forma legal en los Estados Unidos y que ingresa de forma ilegal al territorio nacional. Y por supuesto que ya sé que no faltarán los detractores que digan que es responsabilidad del gobierno mexicano el frenar ese tráfico ilegal de armas de fuego que pasa de los Estados Unidos hacia México. Pero si nosotros somos inteligentes, ¿no? Pues por supuesto que el irnos al problema de raíz, que es, a ver, tú eres quien vende, ¿sí me explico? Quien fabrica las armas de fuego y quien las vende de forma legal en los Estados Unidos. Perfecto. ¿Por qué terminan llegando a México de forma ilegal? Esto es muy sencillo, porque se crean los mecanismos en estas famosas ferias de los gun shops, ¿no? Porque cualquier persona que quiera ir en los Estados Unidos, y las personas que nos están viendo desde los Estados Unidos, que es muchas personas que les mando un saludo, gracias siempre por su apoyo, saben que es muchísimo más sencillo poder obtener un arma de fuego de forma legal y que se tienen que cumplir con ciertos requisitos. Bueno, ¿cuál es la problemática que el gobierno mexicano les ha podido demostrar de acuerdo a todos estos años de investigación y que diferentes gobiernos, incluso emanados de diferentes partidos políticos, se dan cuenta que es uno de los problemas raíz que tenemos y que no se habían atrevido a poder realizar una demanda de carácter civil por daño moral como la que se está intentando en este momento? Que no es una demanda fácil, que este famoso Sindicato Nacional del Rifle, que es una de las fuerzas más poderosas fácticas en los Estados Unidos, al grado de que apoyan en su mayoría a la mayoría de los senadores republicanos, ¿no? O los congresistas en general, de origen republicano, y quienes son mayoría en este momento en la Cámara de los Estados Unidos, pues por supuesto que saben que tienen por ahí poder político, ¿no? Para poder defenderse de todo este tipo de situaciones que se pudiesen manejar. Pero para todos aquellos detractores que no analizan el tema de forma completa y que es donde pierden el objetivo, que es lo más importante aquí, es el gobierno mexicano está buscando esta indemnización.
la cual puede oscilar entre los 15,000 millones de dólares, que en Estados Unidos le dicen 15 billones de dólares, y que podría alcanzar hasta una cantidad de 17,000 millones de dólares. Son más o menos los datos que tienen por ahí presupuestados de cómo se podría manejar. Pero ¿qué es lo importante? Obviamente, pues se demuestra que no se tiene un control respecto a la compra y venta de armas que realizan en los Estados Unidos para con los subdistribuidores y distribuidores. Por eso les habla de estas famosas gun shop, donde la gente lo sabe, que en México es poco probable que lo entendamos. ¿Por qué? Porque en México no suceden este tipo de cosas, pero que en Estados Unidos de repente ponen estas famosas ferias de armas, y donde la gente puede ir a obtener armas de forma legal, pero sin todos los requisitos que se solicitan, como cuando vas a una gun shop, ¿no? Una tienda de armas normal, que es la que puede estar en tu comunidad. Y ahí es donde hemos visto que muchas personas que tienen antecedentes penales, que tienen investigaciones ligados con grupos criminales mexicanos o norteamericanos, pueden llegar y adquirir 20, 25 fusiles Barretts, mismos que terminan ingresando de forma ilegal a México, y que los hemos visto como se tiene documentado que varios de ellos han participado en hechos sangrientos en México, como el atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, o como el hecho de todas estas masacres que han sucedido en diferentes estados de la República, en donde cuando se hacen las detenciones se puede verificar que esa arma salió de determinado lugar en cuanto a la venta. Pero incluso, vamos más allá, se ha demostrado también que incluso la flexibilidad que se utiliza para determinado tipo de armas, para poder incluso borrar los números de serie, se han hecho con la intención de que no se pueda detectar el origen, por ejemplo, de la venta de armas. Pero que es una situación en donde México, en esta agenda binacional de seguridad nacional que tiene con el gobierno de los Estados Unidos, pues ha hecho hincapié. Para los Estados Unidos lo que más les importa es, primero, que no siga pasando la droga de forma ilegal a los Estados Unidos. Yo sé que varios me preguntaron, oiga, pero es que la droga, pues de todas formas, siempre tendría que ser de forma ilegal. No se lo crean, en algún otro programa les explicaré un poco más por qué en México sí existen carteles de la droga y por qué en Estados Unidos no se maneja que existen carteles de la droga, porque es una situación o un manejo más de Estado que en México no se maneja, pero que sí necesitaría mucho tiempo yo como para poder explicarles desde mi perspectiva por qué se maneja así. Bueno, y el segundo punto que más interesa a los Estados Unidos es que se frene el tráfico ilegal o el paso ilegal de inmigrantes hacia los Estados Unidos y que México tiene que ser ese famoso muro de contención o barrera en cuanto a ese tráfico ilegal de indocumentados o de migración ilegal que podría llegar a los Estados Unidos. Y para México, la principal prioridad es que cese el tráfico ilegal de armas de fuego de los Estados Unidos hacia México. Y el problema